¿Se ve bien ahí la imagen? ¿Me confirman, por favor? Ok, bueno. Entonces, hoy el título que coloqué para esta enseñanza es Los Apóstoles, Pedro, primera parte. Vamos a ir al libro de San Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 20. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, que es llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, recordemos que Pedro era un caballero humilde, su trabajo era la pesca, tenía un hermano llamado Andrés y estaban ellos en esa labor de pescar cuando Jesús se encuentra con ellos y él les hace una invitación a que le sigan y él va a transformar esa labor de pescar habitual, la normalita, para pescar hombres, es decir, para traer hombres a los pies de Cristo. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Entonces hay un llamado, ¿cierto? Hay un encuentro de Jesús con ellos y ellos escuchan esa invitación que Jesús les hace y de inmediato aceptan. Por eso dicen, dejando al instante las redes, le siguieron. Entonces vamos a ir viendo esos aspectos para que luego vayamos reflexionando qué puntos en común podremos encontrar en la vida de Pedro con la vida de cada uno de nosotros. Entonces, aquí está una imagen de los dos caballeros, la presencia del Señor y la invitación que Él hace y la aceptación de parte de ellos. Vamos ahora a San Marcos, al capítulo 1, versículo 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces vemos que Pedro tiene una familia, como ustedes y como yo. Tiene una esposa, tiene unos hijos, tiene una suegra. Y resulta que en este momento la suegra está enferma. La suegra tiene fiebre, está acostada. Y llega Jesús, ¿cierto? Junto con ellos, porque estaban saliendo de la sinagoga. ¿Y qué pasa con esa suegra? Pues que Jesús ora por ella, le impone manos y esa mujer es sanada, es aliviada y se levanta incluso a atender. Entonces, ya dos componentes. Un origen humilde, una labor de pescador, serían tres con una familia, unas obligaciones que implica tener esa familia. Y ahora vamos a ver otro aspecto. En San Mateo 14, versículos 28 al 29 nos dice la palabra. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Recuerden que en esta parte nos relata que ellos estaban en el mar, que estaban en la barca y que de pronto ven que Jesús está caminando sobre las aguas y todos los demás sintieron temor, se asustaron, pero Pedro, que era además un hombre impulsivo, como vamos a verlo a lo largo de la prédica, se podrá haber asustado, pero él de una vez le hace como una invitación a Jesús, ¿cierto? Dice, Señor, si eres tú, además porque él quiere comprobar realmente si es Jesús, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces aquí vemos otro aspecto de Pedro. Tenía duda de que fuera el Señor, entonces quiso comprobar que fuera él. Pero a la vez,
cuando escuchó la respuesta de Jesús, obedeció. Una vez más va al encuentro con Jesús. Vamos a ver qué pasa. Entonces aquí está Pedro caminando hacia el Señor, lo está viendo. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces, en el primer instante en que él empieza a caminar, está observando a Jesús y le cree, tiene fe y camina sobre las aguas, que es algo que me parece un pasaje precioso. Imaginar esa escena en medio de esa tormenta, en medio del viento que sopla, en medio de esa inmensidad del mar, y que esté Jesús allí parado, tendiéndole la mano y diciéndole ven, y Pedro caminando, teniendo esa experiencia sobrenatural y maravillosa. Pero ¿qué pasó? Que cuando él ya empezó a caminar, como nos pasa también muchas veces a nosotros, a ustedes y a mí, empezó a dudar. Y ahí sí se asustó porque ya no se puso a centrar su mirada en el Señor Jesús, sino empezó a mirar su entorno. Se fijó más en aquel momento en el entorno, en el mar, en esa inmensidad, en que estaba sobre el agua, en que se podía hundir, que podía ahogarse, que podía morir. Y tuvo entonces miedo, como lo dice la palabra, tuvo miedo. Y ahí empezó a hundirse porque la fe se debilitó, la duda pudo más con el entorno y le dice al Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces aquí también hay una enseñanza grande. Muchas veces nosotros perdemos como el horizonte. Nuestra mirada no se centra en Jesús, sino se centra en el problema, en la tormenta, en el entorno. Y sentimos que como que esa tormenta, ese problema es tan grande que nos absorbe, que nos puede hundir, que nos puede ahogar, que nos puede devastar. Y el Señor seguramente nos habrá dicho muchas veces, como le dijo a Pedro en aquel momento, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mujer de poca fe, ¿por qué dudas? Si yo estoy aquí, si estoy contigo, si efectivamente yo soy el Señor, yo soy quien te puede rescatar, yo soy quien puede hacer para ti y contigo lo que para los demás es imposible. Pero debes mirarme, debes creerme, debes confiar en mí. No des lugar a la duda. Por esa gran misericordia del Señor, aunque muchas veces nos ha pasado y nos pasará seguramente como a Pedro, Él va a estar ahí, Él va a extender su mano, Él nos va a tomar de la mano nuestra y nos va a rescatar y nos va a sacar. Y nos va a sacar avantes y victoriosos en medio de la dificultad, cualquiera que ella sea. San Mateo 17, versículos 1 y 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Entonces, este pasaje habla de la transfiguración del Señor. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Otro pasaje precioso. Entonces notemos que Pedro está allí, está al lado del maestro, está en permanente contacto con él y está acompañado, como lo menciona la escritura, de Jacobo, de Juan, en fin. Y van allí al monte y observan este fenómeno sobrenatural, por supuesto, y se dan cuenta de ese evento, esa transfiguración, ese resplandor del Señor. Una experiencia preciosa también, sobrenatural, algo maravilloso, un deleite. También se sentía allí Pedro, que incluso le dijo al Señor,
que se hacían unas enramadas, porque recuerden que allí aparecen dos personajes bíblicos también, ¿cierto? Moisés, y conversan con el Señor Jesús. Y entonces estos caballeros están asombrados, están absortos, están sorprendidos, están maravillados ante esta visión. Es decir, que el Señor le permite a Pedro ver aquellos momentos donde es claro que Jesús no era un hombre común y corriente, que siendo un hombre era mucho más especial que cualquiera de nosotros. Y tuvo Pedro esa oportunidad de estar al lado de su maestro, de su Señor, viviendo momentos preciosos y momentos que seguramente transformaron su vida. En San Lucas 5, del 3 al 4, dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Quién hizo eso? Pues Jesús. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces aquí está el Señor, está enseñando a una multitud, entra en la barca. ¿Y está con quién? Con Simón. ¿Y está la barca de quién era? De él. Yo les hago notar un detalle. Jesús está dentro de esa barca, pero hoy esa barca la vamos a hacer como una semejanza con tu vida y la mía. Si tú y yo le permitimos, como Pedro le permitió a Jesús entrar en la barca de su vida, si tú y yo permitimos que Él entre en la barca de nuestra vida, si escuchamos la voz del Señor como lo hacía Pedro y seguimos la instrucción que Él nos da, veremos su gloria y su poder, como en varias ocasiones lo estamos hoy recordando, porque sé que todos estos pasajes bíblicos los hemos leído alguna vez, los hemos escuchado en la Eucaristía o en el culto o en nuestra oración personal, pero hoy estamos haciendo como esa recopilación, ¿cierto?, de una serie de eventos que marcaron la vida de Pedro. Y hacemos de una vez la comparación con nuestra propia vida. Entonces allí está el Señor, está en la barca. Entra en la barca. Ojalá el Señor entre en tu barca y en la mía, realmente, y podamos escuchar su voz y sigamos sus instrucciones, podamos ser obedientes, porque a veces escuchamos la voz de Él, pero igual desobedecemos, hacemos lo que a nosotros nos parece, no lo que el Señor nos pide, y ahí es donde nos metemos en problemas. Y aquí ya están echando la red, ¿cierto? Ahora, ustedes saben que ellos fueron pescadores, pero que el Señor, como ya lo vimos, los transformó en pescadores de hombres. Y tú y yo también somos llamados, igual que Pedro y sus otros discípulos, a ser pescadores de hombres, de mujeres, de niños, para llevarlos ¿a qué? A conocer de Jesús. San Lucas 5, versículos 5 al 7. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Estaban allí en el mar en su labor de pesca y habían pasado toda la noche y no habían pescado nada, ni un resfrío, como digo yo. Y entonces está Jesús allí y da una instrucción. Simón Pedro le contesta, toda la noche hemos estado trabajando, Señor, y nada hemos pescado, o sea, estamos en blanco, mas en tu palabra echaré la red. Es decir, ¿qué está reconociendo allí Simón?
que el Señor tiene poder y que su palabra tiene poder y que es un varón que tiene una palabra que es respaldada. Por eso él va a obedecer tal cual como el Señor Jesús le está diciendo. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces, miren ese contraste, ¿no? Que quiero también que notemos. Ellos, en sus fuerzas y en su conocimiento y en su experiencia de labor como pescadores, estuvieron durante toda la noche intentando pescar, pero no lograron sacar ni un pescadito. Pero cuando llega el Señor y da una instrucción y este varón le cree al Señor y le dice, listo, yo toda la noche en mis fuerzas hice lo que pude y no logré nada, mas en tu palabra echaré en la red, porque tú lo dices, echaré en la red. Obedece la instrucción y entonces de el vacío, de no tener ni un solo pescadito, pasan a todo lo contrario, a tener una red tan repleta de peces que prácticamente la red se rompía. Si tú y yo queremos tener bendición, tenemos que creerle al Señor Jesús y tenemos que proclamar su palabra y obedecer, llevar esa palabra a la acción. Porque la fe nos debe mover a ser accionadores. No podemos ser pasivos. Tenemos que accionar, poner en acción esa palabra. Tenemos que llevarla a la práctica, tal como el Señor nos lo diga. Ahora, si el Señor nos dice, quédate quieto, te quedas quieto. Pero si el Señor te dice, muévete, te mueves. Eso es caminar por fe. Y el Señor nos respaldará y cambiará la situación a favor. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Imagínense ustedes, así de abundante fue la bendición. Y aquí está la imagen, ¿no? Todos estos caballeros, Jesús allí diciendo y ellos haciendo caso, obedeciendo y el Señor bendiciendo y respaldando. Versículos 8 al 11. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Qué cosa tan bella, la verdad. Mire cómo el Señor los va llevando, ¿no? Va llevando a este caballero y va trazando el rumbo que él ha de seguir. Cuando vieron cómo se transformó la situación, reconoce Simón Pedro que verdaderamente este hombre era excepcional y era poderoso y era sobrenatural. Y siente temor porque se reconoce además pecador. Y por eso le dice al Señor, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es una forma de decirle, no soy digno de que tú estés aquí, que tú estés conmigo, que tú estés para mí, que tú hagas esto por mí y por nosotros. Y creo que tú y yo muchas veces también nos hemos sentido así. Reconocemos nuestra pequeñez, reconocemos nuestra fragilidad, sentimos temor porque le hemos fallado al Señor. Pero mira la respuesta de Jesús.
no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué le estaba diciendo el Señor con esa frase a este caballero? Le estaba diciendo, sé que eres pecador, te conozco, sé quién eres, conozco tu fragilidad, conozco tu pecado, conozco todo, pero aún así te he elegido, te he llamado para que me sirvas, para que tu propósito no sea solamente pescar pececillos, sino más allá. Siempre el plan nuestro es uno, pero el plan del Señor siempre será mayor, mayor. Y si somos obedientes, a pesar de que nos pase como a Pedro, dudamos, tenemos días difíciles, enfermedad, días en que nos sentimos tristes, agobiados, solos, perdidos, desorientados, como que no nos encontramos, Él está ahí. Él va a estar ahí, como estuvo con Pedro. Y por más temor que sintamos, Él está ahí. Entonces nos toca entregar ese temor, nos toca reconocer nuestro pecado, nos toca postrarnos de rodillas y decirle, Señor, soy poca cosa, pero si tú así lo quieres, aquí estoy, dispuesto o dispuesta para ti. Y cuando trajeron a tierra los barcos, dejándolo todo, le siguieron. Ese desprendimiento, ese dejar todo para seguirle a Él. Eso que tanta falta nos hace hoy, desprendernos de tantas cosas, desprendernos de tantos miedos, desprendernos de tantas mentiras que el enemigo nos ha vendido, desprendernos de tantos orgullos, soberbias, desprendernos de tantas cosas que nos han distraído a lo largo de la vida en el caminar y que nos han querido desviar del propósito de Jesús para cada uno de nosotros. Eso que acabamos de leer es lo que el Señor también nos pide. Y en ese sentido tenemos que seguir trabajando, haciendo ese desprendimiento para darle el lugar a Él que Él merece, que exige y que necesita para poder llenarnos más de su presencia y podernos bendecir, podernos guiar. ¿Qué nos dice San Juan 18, el versículo 10? Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, porque ahí ya estamos en la cena en la que está el Señor orando, en que va con Simón Pedro, va con otros de sus discípulos y les dice, velad, velad y orad. Y él se retira a hacer su oración, ¿cierto? Y cuando se devuelve, adivinen cómo encontró a Simón Pedro, durmiendo. Se quedó dormido. Y luego ya de estar orando al Señor y de estar preparándose para ese momento tan difícil que ya venía, ¡pum! Llegan y lo rodean las personas, ¿cierto? Que lo iban a tomar preso cuando va Judas y lo entrega con un beso. Y entonces este caballero, que es tan impulsivo, que muchas veces no piensa ni para hablar, ni para actuar, que se mueve rápido por sus instintos, tenía una espada. Qué curioso, porque además él era pescador, no era espadachín, no era soldado, no era, pero bueno, tenía una espada en aquel momento y la desenvainó e hirió al siervo de ese sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Y entonces aquí vemos la escena, ¿no? Él como que pensó como muchas veces nosotros pensamos. No, yo tengo que hacer. Somos impulsivos y en ese momento no reflexionamos de pronto con claridad, sino que nos dejamos llevar por la emoción, por el impulso. Entonces Pedro pensó, no, pues yo tengo que defender a Jesús, yo tengo que hacer algo. Y actuó.
Pero Jesús no estaba de acuerdo con esa actuación. Y entonces en San Mateo 26:53, mire lo que nos dice la palabra. Dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Entonces mire cómo son las cosas, ¿no? Pedro pensó y actuó instintivamente y pensó como humano. Dijo, no, aquí yo tengo que hacer algo y pues sacó la espada de pum, le cortó la oreja a ese criado. Pero el Señor Jesús, que iba mucho más allá, le dice, oye, espera, un momentico. ¿Qué crees tú? Que es que yo no puedo orar y mi Padre no me mandaría legiones de ángeles para rescatarme. Entonces le da también allí una lección a Pedro, ¿no? Dice, no es en tus fuerzas, no es a tu manera, es a la manera del Padre. Yo, si orara y si necesitara ayuda del estilo que tú me das, no necesito tu espada, no necesito que cortes a nadie, no necesito que mates a nadie, no. Se tiene que cumplir la palabra y la voluntad de mi Padre. Eso es lo que en otras palabras le está diciendo Jesús. Entonces, ojo, a nosotros también nos pasa. Muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, en nuestras fuerzas y como nosotros creemos que debe ser. Y de pronto el Señor nos sorprende como le sorprendió a Pedro seguramente el comentario del Señor. Dijo, no, es que no es como tú lo estás pidiendo. Mire, por eso traje esta imagen que el Señor levanta la mano, además porque ustedes saben que Él tocó la oreja de este caballero y la oreja volvió a quedar como si nunca la hubieran cortado, sana totalmente. Pero le dice el Señor a Pedro, espere un momentico, no es como tú lo estás haciendo, pare ahí, tómese su tiempo, respire. Y muchas veces el Señor creo que a nosotros también nos ha tenido que decir, un momentico, así no es, pare ahí. San Mateo 16, versículos 13 del 15 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces Jesús les hace una pregunta, ¿no? Vamos a ver qué respondieron. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque en los versículos que no están ahí, es el 14, entonces le dicen, no, creemos, la gente dice que de pronto eres Elías, la gente que eres Moisés, que eres Juan el Bautista, que eres esto, que eres un gran profeta, que eres aquí, que eres allá. Pero después de que pregunta que quién cree la gente, ahora les hace una pregunta más directa. Les dice, ¿quién decís que soy yo? Y aquí aparece nuestro personaje del cual hoy estamos hablando. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y miren la respuesta de Jesús. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Imagínense ustedes. Ese conocimiento y esa respuesta la puso el mismo Padre para que este varón pudiera responder de esa manera. Qué bendición, ¿cierto? Qué maravilla, qué cosa tan linda, que podamos cuando nos pregunten cosas poder tener esa sabiduría para responder con tanta sabiduría que la gente quede sorprendida y diga, oye, qué lindo que tú hablas, qué bonito, se ve que conoces, que sabes, eso que dices me llega. Y aquí está Jesús preguntando, ¿y ustedes quién dice que soy? Ahora, esta noche el Señor también nos hace la misma pregunta a ti y a mí.
Y por eso la traje aquí así, solita, en esta diapositiva. Y vosotros, y ustedes, ¿quién decís que soy yo? Y ahí me detengo un segundo. Para cada uno de ustedes, tómense unos segunditos para responder a esta pregunta. ¿Quién decís que soy yo? Hoy nos pregunta Jesús. Porque primero, si ustedes se dan cuenta, le preguntó a ellos que quién creía la gente, o sea, el común, la gente, sin un nombre específico. Pero luego el Señor viene más hacia cada uno de nosotros y nos pregunta, oye Juan, oye Rosa, oye Eligia, oye Paola, oye, bueno, el nombre de las personas que estén hoy, gracias a él, reunidas por medio de esta tecnología y de esta plataforma. Para ti, ¿quién es Jesús? Esta noche el Señor hoy nos está diciendo, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy? Y cada uno estará analizando y dando su respuesta. Porque la gente creía que era Juan, que era Moisés, que era Elías. Pero cuando Pedro ya contesta, y me devuelve un segundito, y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le está dando el Padre, porque aquí mismo Jesús se lo dice. No es la carne, no es la sangre, no. Es mi Padre que está en los cielos quien te lo ha revelado. Bienaventurado, o sea, bendito seas por eso. Yo te pregunto, para ti, en tu vida personal, también tú puedes decir lo mismo que dijo Pedro. Tú tienes esa certeza en tu corazón, tu mente, tus sentidos, todo tu ser puede decirle hoy al Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente, eres mi Señor, eres mi Redentor, eres mi Salvador. Cada uno contestará a esa pregunta. San Mateo 16, 22 y 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, porque esta escena, ustedes cuando puedan, busquen San Mateo 16, los versículos previos a estos dos, está el Señor anunciando lo que va a venir, por lo que Él va a tener que pasar. Entonces miren la reacción de Pedro en aquel momento. Es una situación de contraste, la que acabamos de ver y lo que vamos a ver en ese momento. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Porque le estaba diciéndoles, yo voy a tener que morir. Y Pedro, en su impulsividad y en su forma humana, tan humana, le dice esto al Señor. Y oh sorpresa, primero el Señor Jesús le da esa bienaventuranza por la respuesta tan sabia, pero mire lo que pasa aquí. Al segundo hay otra escena. Dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, mire qué contraste de una situación a la otra. Primero Pedro reconoce quién es el Señor, pero cuando el Señor les dice lo que va a tener que suceder, entonces Pedro, su pensamiento, que en ese instante ya no está guiado por el Padre ni por el Santo Espíritu, sino por su netamente naturaleza humana, dice, no, Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo tú vas a pasar por ese sufrimiento? No, 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 no. Ten compasión de ti. No, 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 que de ninguna forma eso llegue a pasar. Y entonces Jesús lo reprende fuertemente. Dice, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Imagínense ustedes, me eres tropiezo. Porque si el Señor Jesús, ustedes y yo lo sabemos, no hubiera aceptado la voluntad del Padre, hubiéramos perdido toda posibilidad de salvación. Pero el precio, ya lo sabemos que pagó el Señor, fue muy alto. Entonces mire cómo muchas veces nos pasa lo de Pedro.
Estamos en esa sabiduría que solo el Padre puede dar a través de su Santo Espíritu, y al segundo podemos estar en plena carne. Son los contrastes en una misma persona, y creo que a ti y a mí nos ha pasado. Entonces ahí lo reprenden duramente, porque claro, si el Señor no hubiera hecho lo que tocaba, pues obviamente sabemos que la historia sería muy distinta hoy en día para todos nosotros, pero se tenía que cumplir la voluntad del Padre. Y aquí está Jesús un poco enojado, ¿no? Apártate de mi vista, Satanás, como dice, vete, no me estorbes, no tropieces la obra de Dios. A veces nos pasa así, a veces nosotros estamos siendo también piedra de tropiezo para otros, y todas estas situaciones hoy el Señor quiere que las analicemos. Mateo 16 del 18 al 20 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, Pedro fue un hombre de contrastes. Aquí lo estamos viendo. Cuando él reconoce quién es el Señor, entonces Jesús le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Cierto? Que eso está aquí relacionado con lo que acabamos de ver, no la última cena cuando él le dice, ay no, ten compasión de ti, no, pero ¿cómo vas a suceder eso? No, pues, no, cuando él le dice, ¿y quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y él le contesta, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús, después de darle esa bienaventuranza, le dice también esto, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fíjense ustedes, el Señor le da a Pedro ese conocimiento, esa sabiduría para reconocer quién es Jesucristo. Y asimismo Jesús esboza un plan precioso. Y yo también te digo a ti que tú eres Pedro. Le está diciendo, y yo también te conozco, y yo también te reconozco, y yo también sé quién eres, y yo también te he elegido. Eso es lo que el Señor le está diciendo ahí. Y por eso le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Casi nada, ¿no? Casi nada. Una cosa tremenda. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Así que ahí hay una enseñanza también tremenda. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Y traigo aquí la imagen porque esta parte de la llave, que es esto, tiene un poder tremendo. Y alguna vez ya lo habíamos hablado en otra prédica, en varias seguramente, pero me acuerdo que puntualmente en una lo habíamos mencionado, porque esto es un arma poderosa que el Señor nos da, como toda la palabra de Dios, por supuesto. Pero es que aquí el Señor le está dando la autoridad a Pedro y le está diciendo, mira, esta es la clave. Todo lo que ates aquí en la tierra también será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta es un arma espiritual tremenda. Tremenda. Un arma de guerra poderosa. ¿Y quién la dio? El mismo Jesucristo se la entregó a este caballero. ¿Qué nos dice San Juan 6 del 66 al 69? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás porque estaban en una situación compleja. Vamos a imaginar un poquito antes de continuar leyendo la cita. Está el Señor haciendo ya su vida pública, o sea, Jesús. Está con sus discípulos, está con sus seguidores, está con toda la cantidad de circunstancias, está enseñando, está haciendo milagros, pero está también hablándoles del sufrimiento, está hablándoles también del compromiso, está hablándoles del sacrificio, está hablándoles del desprendimiento. Y entonces ya hay muchos que primero dijeron, sí, te seguiremos, y después dijeron, no, pero eso está como muy difícil, no, pero perdonar, no, pero desprendernos de todo, no, pero darte a ti en primer lugar y el resto qué, no, pero es que dejar la riqueza, no, pero
Entonces dijeron, no, esto está como muy enredado, esto como que no es conmigo, y muchos se volvieron atrás. Ojo, no sea que nos llegue a pasar, Dios no lo permita, a nosotros también. Y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les hace una pregunta muy puntual y vamos a ver qué responden. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tremenda revelación. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire cómo nuevamente Pedro está sintonizado. O sea, son esos contrastes de este varón, cuando está lleno, ungido del Espíritu Santo y cuando de pronto desvía un poco, se distrae un poco y ¡pum! Viene la carne y como que le gana. Pero reconocer una vez más que es Cristo, que es el Hijo del Dios viviente. Y cuando el Señor le dice, bueno, si quieren ustedes irse también, pues les da como esa opción, ¿cierto? Pues si ya se fueron unos muchos. Si ustedes también quieren dejarme, hoy el Señor también te pregunta a ti y me pregunta a mí, ¿quieres dejarme? ¿Cuál será tu respuesta? Ojalá que todos podamos decir como contestó Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Y yo les digo algo, mis amados en Cristo Jesús, si la vida en este momento es dura y es difícil, y eso yendo de la mano sin Él, y pienso tanto en las próximas elecciones que se aproximan, y pienso tanto en el peligro que corre nuestra patria, y pienso tanto, si estando con gobernantes que aunque tienen miles de errores, y que ha sido a lo largo de décadas, y sin embargo, se ha tenido presente con todos sus errores y con todas las cosas que puedan ser, pero se ha tenido presente una creencia en el Señor. Ha habido una interrelación a lo largo del tiempo entre la iglesia, sus representantes y las personas que gobiernan, ¿cierto? Y aún así hemos tenido tantas dificultades. Yo pensaba hoy, Señor, ¿cómo será sin ti? ¿Cómo será si llega a subir una persona que no cree en ti? Sería fatal para este país. Y hoy yo, en nombre de ustedes y en mi propio nombre, le digo hoy al Señor Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú puedes salvarnos, solo tú puedes hacer algo por esta patria, solo tú puedes perdonarnos y solo tú puedes sacarnos adelante. Ten compasión y misericordia de nosotros. Y ojalá que todos podamos reconocer realmente que no hay otro fuera de Él. No hay nadie más. Eso es lo que le está diciendo Simón Pedro. No hay otro Señor. No hay dónde más ir, ni con quién más ir. Porque si vamos a otro lado, estamos perdidos. San Mateo 26:31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Así era Pedro, de emociones, de impulsos. Pero ustedes y yo sabemos qué pasó con él, ¿cierto? Vamos a ver. Mateo 26, 34, 35. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro incluso llegó a decirle al Señor, si tengo que dar mi vida por ti, la doy. Pero el Señor, como si nos conoce y conoce nuestra fragilidad, también conoce que lo amamos, pero también sabe que somos fragiluchos en muchas cosas aún, muy débiles. Le dijo a Pedro, a ver, Pedro, ¿qué te digo yo?
antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y efectivamente así fue. Pedro le dijo, mira, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero realmente, ¿qué pasó cuando ya se vieron enfrentados a la situación de peligro? Cuando ya fueron y arrestaron a Jesús. Todo el mundo salió volando. Todo el mundo salió asustado y lo dejaron solo. Solo. Aún diciendo esto. Porque también nos pasa. Es más fácil decir que hacer. Muchas veces, sí, Señor, yo te seguiré. Sí, Señor, hasta el fin del mundo, donde me toque, cuando me toque, como tú digas. Pero cuando ya nos vemos enfrentados a situaciones difíciles, uy, Señor, no, eso está como difícil. Yo mejor como que me retiro. Juan 18:18. Y estaban en pie, ahí es cuando ya está Jesús arrastrado y arrestado y empieza toda su pasión. Y entonces Simón Pedro se aleja, se aparta. Y entonces dice acá, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Estaban calentándose con fuego físico, con fuego, con maderita, y perdieron el fuego y la leña, ¿cierto? Al rojo vivo, me imagino yo la cena, y emitiendo ese calor, y seguramente era una noche muy fría. Y entonces Pedro se apartó y se unió aquí con otros porque hacía frío. Y se empezó a calentar allí al lado de ese fuego. Pero estaba compartiendo ¿con quiénes? ¿Con sus amigos? No. ¿Con los otros discípulos? No. ¿Con seguidores de Cristo? No. Todo lo contrario. En ese momento, él se dejó penetrar por el frío, pero en el espíritu. Porque seguramente tuvo mucho miedo. Porque ya sabía qué suerte iba a correr Jesús. Y lo primero que uno piensa, Dios santo, si a él le tocó eso, seguro a mí también, por ahí me va a tocar pasar. Yo mejor me retiro, me evado. Por aquí, que es más rapidito, dicen por aquí que es más derecho. Entonces a veces nos puede pasar a nosotros también. Nos dejamos enfriar espiritualmente hablando y queremos ir a buscar el calor y el fuego en otro lado, lejos de Jesús. Cuidado, porque ahí corremos grave riesgo de entrar en desobediencia y de hacer lo que no conviene. Entonces aquí está el caballero calentándose y empieza la gente a reconocerlo como seguidor de Jesús. Y empieza Pedro a decir, yo no lo conozco, no tengo ni idea quién es ese. Después de que acaba de decir que si tenía que dar la vida, pues él la daba. San Mateo 26, del 69 al 70. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. No, como que dice conmigo, eso no es. 71 al 73. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús en Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. Calculen ustedes, conjurando y todo, como quien dice, porque me crean. No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Claro, como eran de otra región, tenían un acento diferente, como por poner un ejemplo, un poco traído los cabellos, pero bueno, diferente el que es de Bogotá al que es de la costa. Su forma de hablar, su acento, sus expresiones, su tono, todo es distinto. Entonces digamos que algo así similar le pasó a Pedro.
lo reconocieron de una. No, este no es como nosotros, este habla diferente, este hasta el acento delata que usted no es de los nuestros, usted es el de allá, de los de Jesús. Pero él de inmediato dijo, no, yo no, pero ni lo conozco, no nada, yo no tengo ni idea quién es el Señor. No nos pase muchas veces, tal vez a nosotros también, ante el peligro. No, yo no, yo pues, lo conozco, no, pero usted es una persona de fe, de oración. No, yo no. De pronto nos pasa eso. Hoy, y por ahora hasta aquí va la prédica. Hoy vimos varios aspectos de la vida de Pedro, ¿cierto? Un Pedro de contrastes, un Pedro humilde, un Pedro impulsivo, un Pedro de fe, un Pedro que duda también, un Pedro que hace, que obedece, un Pedro que como tú y yo tiene temor, tiene miedo al dolor, un Pedro que cuando vio la situación difícil se echó para atrás, un Pedro que no, o sea, yo lo puedo amar mucho, pero irme allá también y que me cojan y me maltraten y hasta me maten, no, hasta allá no voy, Señor. ¿Sí? Y creo que a ti y a mí muchas veces nos ha pasado. Y dice la palabra que no la traje ahí, pero ustedes y yo conocemos que precisamente la tercera vez que él negó al Señor, justo en ese momento el gallo cantó y se cumplió lo que dijo Jesús. Y entonces Pedro lloró amargamente. ¿Cuántas veces tú y yo seguramente hemos tenido que llorar amargamente porque le hemos fallado al Señor? ¿Cuántas? Yo creo que más de una, yo creo que muchas. Pero no podemos olvidar que aún así el Señor, que es tan maravilloso, nos extiende una y otra vez su mano y nos saca de la profundidad de las aguas, del mar tormentoso, de la intensidad de los vientos. Mira, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos tenemos momentos difíciles, todos seguramente en algún momento de esta conferencia nos hemos identificado con Simón Pedro. Pero por eso mismo tendremos que entender que si tenemos claro quién es Jesús en nuestra vida, si le damos ese lugar de honor, si llegamos realmente a reconocerlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador de verdad, como el Hijo de Dios que tiene conexión con nosotros, entonces nuestra vida será realmente diferente. Y el propósito del Señor se cumplirá en tu vida y en la mía. Pero eso implica todo lo que vimos hoy y más, porque son muchos aspectos de este caballero y no lo podíamos abordar todo en una sola conferencia. Entonces, por eso nos toca decir, como en las películas, ¿no? Continuará. Porque este Pedro que hoy hemos visto va a conservar varios de sus elementos, claro, pero muchas cosas serán transformadas en su vida. ¿Cuándo qué? Pues cuando descienda el Espíritu Santo de Dios sobre él y le llene. Y ahí será el cambio radical y fundamental. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario que quieran hacer de lo que hoy hemos compartido en la palabra del Señor? ¿Todo está claro? ¿Hay dudas?